Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Buenas tardes para ustedes porque yo estoy grabando esto en la noche del día lunes. Y bueno, vamos a orar para la enseñanza del día de hoy. Nuevamente volvimos a la enseñanza del día martes. Notarán que mi voz está un poco mal. Es porque se me ocurrió tomar un poco de flan bastante frío y me ha hecho mal la garganta. Así que si notan mal mi voz es por eso. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que tienes cada día para con nosotros. Padre eterno, nuevamente vamos a retomar esta enseñanza, Padre eterno. Ayúdanos a que lo que tú tienes para decirnos verdaderamente llegue a nuestro corazón, que podamos abrir nuestro entendimiento para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Úsame, usa a tu Hijo, Señor, para tu gloria, obviamente, y que cada uno de los hermanos y hermanas que están escuchando esta enseñanza salgan verdaderamente bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice así el Señor Jesús: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta ahí la enseñanza del día de hoy. Continuamos con el sermón del monte. Todavía no terminó todo este sermón que dio durante todo un día ahí el Señor, ¿no?, a sus discípulos. Y hoy nos toca ver el tema favorito de muchos. Si hay un tema bíblico que ha sido mal interpretado, mal usado para predicar y mal practicado por los hermanos en Cristo, sin duda debe ser este. Hasta la gente del mundo conoce estas palabras de Jesús y las usa para justificarse, ¿no? Conocí una vez un caso de una cantante de Estados Unidos que decía precisamente eso, la única, a mí nadie me puede juzgar, cada uno vea, y lo decía una mujer que estaba en la droga, en el alcohol, en un montón de cosas, y decía, nadie me puede juzgar, miren la paja en su propio, la viga en su ojo y dejen de mirar la paja en el ojo ajeno. Según ella era una paja en el ojo la vida desastrosa que llevaba, pero bueno, las personas del mundo conocen este pasaje. Y además de las personas del mundo, personas que dicen ser cristianas, personas que llevan vidas indignas de un hijo de Dios, apartados de la palabra de Dios y lejos de buscar la santidad, tienen este pasaje como lema, creyendo que les va a servir como excusa el día que estén delante del Señor, ¿no? Siempre usan esto: el único que me puede juzgar es Dios. Sí, sí, realmente es así. El único que nos puede juzgar es Dios, y eso es verdad. Juzgar en el sentido de juicio, ¿no? Así que no me juzgues, dicen estas personas. Usan este pasaje como lema. Pero vamos a analizarlo versículo a versículo, como solemos hacer, para descubrir claramente a qué se refería Jesús con estas palabras. Vamos a ir al versículo número 1. Dice: No juzguéis para que no seáis juzgados. Este pasaje, el versículo 1 comienza, todo el pasaje hasta el versículo 5, ¿no? Comienza con este versículo que parece un título. Y muchos lo han tomado como el título, como esto: no juzgues para que no seas juzgado. Parece un título tajante, ¿no? Pero que en realidad es solamente una afirmación que le da fuerza al segundo versículo. Recordemos que la división en versículos se pusieron mucho tiempo después. En realidad, cuando leemos no tenemos que leer por versículos, porque, o sea, los podemos usar como guía para saber dónde están las cosas, pero la frase es una sola,
del versículo 1 hasta el versículo 2, completo. Entonces el versículo 1 solamente es como un puente, un empujón para llegar al versículo 2. Sacado de contexto, este primer versículo parece que es todo lo que una persona necesita. Y es precisamente el versículo más utilizado como excusa perfecta para que nadie pueda hablar de mis pecados, ¿no? Me pareció muy triste, la verdad, ver que la mayoría de los comentarios bíblicos apuntan casi unánimemente hacia esa opinión tan blanda. Y de todos los que leí, solamente un comentario bíblico se atrevía a buscar un significado más profundo, pero casi todos apuntaban a lo mismo, hay que tratar de no juzgar a los pecados de la gente. Me pareció realmente triste porque claramente el Señor Jesús no se está refiriendo a esto. El problema es que para quedarnos con la interpretación fácil y simplona de este pasaje tenemos que ignorar muchísimos otros pasajes donde se nos manda a juzgar. Entonces, si decimos que acá el Señor nos está mandando a que no juzguemos, tenemos que ignorar, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2. Fíjense lo que dice. Y en todo Corintios, los dos libros de Corintios se nos manda a juzgar. Pero fíjense, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir, recordemos esta palabra, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces tendríamos que ignorar directamente este pasaje, si fuera que el Señor Jesús nos está mandando a no juzgar a nadie de ninguna forma. Vamos a ver la palabra que usa el Señor Jesús cuando dice no juzguéis. Es la palabra crino, con K. Fíjense todo lo que significa la palabra crino. Esta palabra que el Señor usa. Dice, significa distinguir, decidir mental o judicialmente, tratar, condenar, pensar, resolver, acordar, decidir, ayer le había leído decidir, determinar, diferenciar, hacer justicia y juzgar. Todo eso significa la palabra crino. ¿A ustedes les parece que Jesús nos podría mandar con una simple sentencia a que no hagamos nada de esto? Sería una locura, o sea, no tiene sentido. Por lo tanto, usar esa lógica tan simplista de que no me juzgues está sacada de contexto, sacada de proporciones, no tiene sentido. No se refiere a eso el Señor Jesús. No, el problema está en esa división entre los versículos 1 y 2 que hacemos, que son parte de un todo. Leamos juntos, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y fíjense cómo dice, y con la medida con que medís, os será medido. Bien, la cosa ya cambia. No es un no juzgar absoluto. Eso iría en contra de todas las enseñanzas de la Biblia que nos mandan a discernir y a diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Jesús nos dice claramente que el problema está en medir con una vara que nos condena a nosotros mismos. O sea, ponerme de juez sobre el pecado del otro que yo mismo estoy cometiendo. Fíjense, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Por lo tanto, yo puedo y debo, de hecho es una obligación como hijo de Dios, decirle a un hermano que está en adulterio, decirle, hermano, eso es un pecado. ¿Sí? Puedo y debo decírselo, con la condición de que yo no esté en el mismo pecado. ¿Se entiende? Esa es claramente la explicación. Por lo que de entrada esa ridiculez de que no podés decir nada de nadie queda echada por tierra y es antibíblica. ¿Cómo no vamos a señalar los pecados cuando claramente se nos manda a discernir y a advertir sobre el pecado?
Pero luego el Señor da un segundo ejemplo, que ese sí, ese segundo ejemplo que sigue a continuación, sí nos limita aún más la capacidad de juzgar el pecado ajeno, pero que lo hace con una intención mucho más pura y perfecta, que vamos a ver más adelante. Fíjense el versículo 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu ojo? ¿Sí? Ese y, fíjense cómo empieza. ¿Y por qué? Mira, acá ya está dando un segundo ejemplo. El primer ejemplo es: no juzgues al otro con una vara, con la misma vara que te está condenando a vos. Si tenés el mismo pecado, ¿cómo te atreves a decirle a la otra persona que está en ese pecado? Pero acá nos da un ejemplo más grande, más solemne. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Este es un ejemplo, se los voy a decir así, es un ejemplo ridículo y exageradísimo. Esto lo que el Señor usó acá se llama hipérbole, ¿no? Es una exageración muy, muy absurda, eh, dada por Jesús para que esta imagen se grabe en la cabeza de la gente que lo escuchaba, ¿sí? Casi da a pensar, por lo que he leído, casi es como un chiste que el Señor Jesús está contando, lo está dando la enseñanza y está haciendo un chiste en el medio de la enseñanza, que seguramente los que escucharon esta frase, tienen que haber, por lo menos una mueca de sonrisa tienen que haber dicho, por lo ridícula de la situación, ¿sí? Lo exagerada que es la situación, como una persona que tiene un tronco de madera gigante en los ojos va a estar diciéndole a una persona que tiene una astilla, en la otra versión dice una astilla, no dice una paja, una persona con un tronco gigante en el ojo, que no le deja ver absolutamente nada, le está diciendo a una persona que tiene una astilla en el ojo. Ahí uno se da cuenta que es como un chiste, ¿no? Es una especie de burla que está haciendo de esta situación. Esa era una forma que el Señor tenía de expresar las cosas de una forma tan exagerada, precisamente para que se grabe esa imagen, y a todos se nos ha quedado en la cabeza la imagen de la viga en el ojo. Precisamente esa era la intención del Señor Jesús. Bueno, si entendemos que esa paja, o esa astilla en realidad dice, en el ojo ajeno, es un pecado, claramente la viga o el tronco en el ojo propio nos habla de tener un pecado diferente, pero mucho más grosero delante de Dios. El primer ejemplo es: no podés juzgar a alguien si vos estás cometiendo el mismo pecado. Ese es el condicionante. Pero aquí, este es un segundo ejemplo que nos dice: ¿cómo te atreves a juzgar a alguien con un pecado menor cuando vos tenés un pecado que es peor todavía que el de tu hermano? Y el Señor pone este ejemplo de la viga y la paja como algo exageradísimo, un pecado muy grande, ¿no? A lo mejor estoy juzgando el adulterio o la fornicación de un hermano, pero yo soy soberbio, soy mentiroso o chismoso. Y si hemos prestado atención a las últimas enseñanzas, ya hemos aprendido de sobra que cualquiera de estos tres pecados es mucho peor ante los ojos de Dios que la fornicación. Proverbios capítulo 6. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en ninguna de las 7 cosas que Dios más aborrece figura la fornicación. Pero sí figura la altivez, los ojos altivos, o sea, ser soberbio. Fue el primer pecado, el pecado de Satanás. Ese es el pecado que más aborrece, los ojos altivos. La lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y cuando yo estoy diciendo una mentira o estoy faltando a la verdad, estoy atentando contra Cristo mismo. Ese pecado es mucho peor. Tanto la soberbia como la mentira son mucho peores que la fornicación o el adulterio. Y bueno, ya no puedo hablar más nada acerca de el chisme. Ya hemos aprendido que el chisme destruye vidas, destruye matrimonio, destruye
obras enteras, iglesias enteras, ministerios enteros. Es totalmente destructivo. Dice, entre las cosas que aborrece el Señor, dice, el que siembra discordia entre hermanos. A esas cosas, esas son pecados que son vigas en nuestros ojos, porque nos parece como que no es nada, pero delante de los ojos de Dios es un tremendo tronco de pecado comparado con el adulterio y la fornicación. A lo mejor no estoy en ese pecado tan vistoso que a la vista de todos se ve tan feo, pero delante de los ojos de Dios mi pecado personal es mucho más grande. Perdón, se me movió la letra de la computadora. Entonces, aquí encontramos una intención mucho más pura de parte de Jesús. No es la de que no opinemos de los pecados de los demás, sino la de que busquemos santificar y perfeccionar cada área de nuestras vidas. ¿Para qué? Para así poder juzgar, distinguir y discernir con más claridad. Ahí está el verdadero sentido y está claro en los versículos siguientes. Fíjense, versículo 4. O, ¿cómo dirás a tu hermano? Esto es muy importante, está hablando de hermano, o sea, está hablando de entre nosotros, entre los hijos de Dios. O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, ese pecado pequeño, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y fíjense cómo termina, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea que no había nada de malo en la intención de que, en querer que un hermano sea consciente de su pecado. No hay nada de malo, no se puede usar como excusa no me juzgues, porque al contrario, acá lo está diciendo claramente, no era el problema que el que quiera sacar la paja, era correcta esa intención, pero primero arregla tus problemas. El problema estaba en que más vale que mi vida personal sea irreprensible si voy a señalar a alguien que está en pecado, porque si no, ¿saben qué va a pasar? Voy a pasar vergüenza cuando ese hermano o esa hermana revele la viga que tengo yo delante de los demás. ¿Sí? Es una reacción muy común de la gente defender sus pecados atacando los pecados de otros. Una vez escuchaba un caso de un pastor en una iglesia que le estaba diciendo a un hermano que no tenía que ser tan flojo con congregarse porque iba solamente los domingos, iba de cuando en cuando. Y el hermanito este dice, pero usted qué me puede decir si usted maltrata a su esposa, le dice al pastor. Y luego se descubrió que esto era cierto. El pastor hacía maltrato físico, maltrato psicológico. No maltrato físico, pero sí le hablaba mal, le gritaba en su casa en lo privado, la maltrataba, la trataba como una sirvienta, peor que una sirvienta de los tiempos antiguos. O sea, una cosa horrible como trataba a la esposa y salió a la luz esto. Fíjense, estaba reclamando, obvio que está mal faltar a la congregación, lógico que está mal. Pero el pastor estaba en un pecado que era una viga comparado con la paja del ojo del hermano. Era ridícula la comparación, así como la comparación que el Señor está haciendo. Y obviamente este pastor quedó en una vergüenza terrible. Precisamente lo que el Señor busca es cuidarnos, protegernos de que no pasemos una situación así por estar juzgando mal, porque una cosa es juzgar bien y otra cosa es juzgar mal a una persona cuando en mi vida mis cosas personales son peores que esta. Y es muy común también que hagamos esto, que no podamos dejar de ver ese pecado, ese error que cometen los demás, pero no nos damos cuenta muchas veces de todos los otros errores que tenemos nosotros mismos. Recordemos que el sermón del monte, el Señor Jesús se lo está dando a sus discípulos. Así que la intención no era privarlos de la capacidad de juzgar, eso sería ridículo, ¿no? Sino más bien llevarlos a un juzgar más excelente,
más elevado que simplemente señalar pecados, que simplemente anda diciendo esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. No, no, lo que el Señor quiere es llevarlos a que su juzgar sea más perfecto, a que nuestro juzgar los pecados, juzgar lo bueno y lo malo, sea más perfecto y que podamos hablar con autoridad. Así que bien, habiendo entendido esto, ahora podemos preguntarnos, ¿cómo se juzga correctamente? ¿Cómo puedo yo juzgar correctamente? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas, muchísimas distintas, para distintas ocasiones. No podemos verlas a todas acá, pero podemos repasar rápidamente algunas. Yo anoté acá algunas rápidamente. Por ejemplo, si se cometió un pecado contra mí, Jesús mismo nos enseña los pasos para tratar con esa persona en Mateo 18, del 15 al 22. De hecho, el título es ¿Cómo perdonar a los hermanos? De esa enseñanza. Y precisamente ahí se nos da, ahí tenemos un ejemplo perfecto. ¿Cómo debo juzgar yo esa situación? ¿Cómo debo juzgar a un hermano que atentó contra mí, que pecó contra mí, que me hizo injustamente, me hizo algo? Bueno, ahí está en Mateo. Primero, andá y confrontalo vos y estando él y vos solo. Si no te quiere escuchar, entonces bueno, después llamate dos o tres hermanos para qué cosa, y si no hace caso, llama al pastor, y si no le hace caso directamente a la congregación, entonces ese no es un hermano en Cristo, así de simple te está diciendo. Tenelo por gentil y publicano, dice, o sea, ese no es un verdadero hermano en Cristo. Si no es capaz de arreglar las cosas enfrente del pastor, enfrente de la iglesia, enfrente de todo, no le importa nada, entonces ya podés juzgarlo como una persona directamente no creyente. Ahí tenemos un caso específico. Hay otro, por ejemplo, si hay un pleito entre hermanos, ¿cómo se debe resolver? Si entre distintos hermanos están peleando por temas judiciales. En 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 8, Pablo explica, hubo un caso en la iglesia de Corintios muy parecido, donde se estaban llevando cosas que no deberían salir a las cosas a la luz del mundo, y se estaban llevando para que lo juzgue la gente del mundo. Hay una forma de juzgar esa situación. Si hay un caso grave de inmoralidad sexual y algo que una persona está haciendo y no tiene intenciones de arrepentirse y ya es una cosa muy abusa en la iglesia, 1 Corintios capítulo 5 hay un ejemplo de cómo se debe actuar en tal situación. Fíjense que Pablo les dice directamente, les dice, saquen a ese de en medio de ustedes. ¿Cómo van a estar permitiendo que un tipo que está haciendo una cosa tan aberrante esté en la congregación? Échenlo de la congregación. Parece muy duro. Es un caso extremo, pero está en la palabra de Dios. Y luego está en 2 Corintios, está cuando esa persona es restaurada, se arrepiente. Pero, hizo falta que fuera echada de la congregación para que reaccione de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y más adelante, en Mateo 7, 15 al 20, Jesús mismo nos manda a juzgar a los predicadores por sus frutos. Que veamos si el que nos está predicando, qué clase de frutos da en su vida personal. Por sus frutos los conoceréis. Eso también es juzgar. Es estar atento a discernir si de quién estamos recibiendo la predicación. Una vez yo a alguien entré a la casa, unos supuestos hermanos en Cristo, y ya habíamos aprendido acerca de que ciertos predicadores tienen una vida que es un desastre y las enseñanzas son siempre lo mismo, ¿no? La prosperidad. Y entré a la casa de esta hermana y estaba viendo a este predicador, a un predicador muy famoso que dice burradas a diestra y siniestra, pero justo estaba diciendo una parte bíblica más o menos bien, ¿viste? Y yo hice un chiste así como, bueno, parece que se volvió cristiano, dije yo, en chiste. Y esta hermana me dice, no, tiene sus enseñanzas buenas y tiene sus enseñanzas que, bueno, me dice yo, no, ¿cómo es que me dijo? Yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Sí, pero mientras tanto se estaba comiendo lo malo, ¿no? Y dicho y hecho, esa persona se terminó apartando de la congregación donde estábamos y se terminó armando su propia iglesia y predicando básicamente lo mismo que predica este hombre. Entonces, ahí había un claro caso de una persona que no estaba acatando esto. O sea, el Señor Jesús dice, fíjate su fruto, fíjate lo que predica y fíjate si conlleva con lo que le pasa en su vida
y vas a ver de que eso es un falso maestro. Entonces, el desatender a esa cosa la hizo esta persona que se termina apartando del camino de Dios y yendo detrás de estas enseñanzas de la prosperidad. Y está toda una iglesia completa detrás de esa enseñanza ahora. ¿Por qué? Por no haber juzgado la enseñanza, por no haber juzgado a ese predicador correctamente. Y bueno, en 1 Juan 4.1 se nos manda a probar los espíritus de los predicadores si son de Dios o no. Es más, o sea, hermanos, ustedes mismos tienen que estar juzgando si esta enseñanza que yo estoy dando es bíblica o estoy errado, o me la estoy mandando yo, o me la estoy inventando yo. En este mismo momento, todos los versículos que yo di deben anotarlos y corroborarlos, o si ya los conocen, bueno, no hace falta, pero darse cuenta de esa forma, recordando si es verdad, este versículo dice esto. Ustedes júzguenme a mí. Tienen que juzgar esta predicación. Cuando le toca al pastor Gerardo, tenemos que estar escuchando atentamente de ver que no la pifie, de que no erre, porque es humano y puede errar. Lo mismo cuando esté Guillermo, Alejandro o si hay un predicador invitado. Nosotros somos llamados a juzgar las cosas espirituales. Tenemos que estar atentos. No nos podemos quedar con esa visión simplista de no juzgo a nadie. Bueno, yo por las dudas no opino. Eso es más bien, se parece a lo de Pilato, ¿no? A lavarse las manos con tal, vos no veas mi pecado y yo no veo el tuyo, ¿no? Entonces, obviamente, por lo que hemos visto, no se refiere a eso el Señor Jesús. Y así hay varios pasajes más, pero el problema es que no podemos verlos a todos, ¿no? El verdadero tema central es que para saber de estos pasajes hay que conocer la palabra de Dios, ¿m? Para saber juzgar cada situación como debe ser juzgada. Por lo tanto, los animo, como siempre, a conocer cada día más la palabra de Dios, porque no hay ni va a haber otro consejo mejor que esto que podamos dar. El conocer a Dios a través de su palabra día a día, para saber juzgar correctamente. Entonces ahora cuando leamos, siempre que leamos este pasaje, ya borremos de nuestra mente, si es que alguno lo tenía, a lo mejor todos ya estaban bien entendidos en este tema, pero si teníamos esta visión simplista de no juzgues y no vas a ser juzgado, no, ahora entendemos de que no es así, no se refiere a eso la palabra de Dios, sino más bien busquemos por medio de la santificación, en la oración, en la palabra de Dios, en el ayuno, ¿por qué no? Que hemos aprendido también, busquemos santificar nuestras vidas para que nuestro juzgar sea más perfecto, sea más puro delante de los ojos de Dios, para que tengamos autoridad para decirle a una persona que está en pecado y esta persona no nos saque a la luz la viga que hay en nuestro ojo. El Señor les bendiga grandemente, hermanos.